Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este jueves 3 de abril del año 2025. Sánchez vuelve al modo pandemia. No lo digo yo. Lo decía a primera hora el diario El País en su portada, que adelantaba a los lectores la estrategia que horas después iba a desplegar el presidente Pedro Sánchez en la comparecencia a mediodía hoy en el Palacio de la Moncloa para responder al anuncio de ayer de Donald Trump con los aranceles. Lo que sucede es que esas 5 palabras, Sánchez vuelve al modo pandemia, pueden significar muchas cosas. Volver al modo pandemia significa actuar como si hubiera un estado de alarma y saltarse todos los controles legales y parlamentarios. ¿Significa volver a las comparecencias al estilo a lo presidente? ¿Significa que los nuevos Coldos, Aldamas y Ábalos se están calentando ya en la banda para saltar al campo de la corrupción gracias a nuevos megacontratos a dedo? ¿Significa volver a los anuncios de publicidad engañosa que luego se quedan en nada? ¿Qué significa que Sánchez vuelva al modo pandemia con el Estado como escudo frente a la guerra comercial de Trump, que era el titular completo que publicaba hoy el diario El País? Pues el periódico Deprisa daba pistas en la noticia. Les vamos a leer textualmente parte de lo que decía. Desde que llegó a la Moncloa en 2018, el mandato de Pedro Sánchez está repleto de crisis y sobresaltos. Pandemia, guerras, inflación desbocada, volcanes, danas. En todo momento, la respuesta del gobierno de coalición ante todos estos desafíos ha tenido una constante que obedece a su ideología progresista: exprimir al máximo el poder del Estado y la intervención pública. Se olvidaban añadir el cronista del País que Sánchez no solo exprime el poder del Estado, sino que, sobre todo, se dedica a socavar sus contrapoderes. Por ejemplo, volver al modo pandemia, del que ya nunca más salió, es aprobar a golpe de 153 decretazos las medidas con las que ha gobernado España. 153 decretos. Se dice pronto. El País, quizá para compensar la guerra que ha emprendido su jefe, Ourlian, contra los sanchistas que estaban o siguen estando en el grupo Prisa, ha tratado de darle cierto aire de solemnidad a la posición del gobierno de Pedro Sánchez ante el nuevo desafío de Donald Trump y la crisis mundial. Anunciaban también un plan de medidas intensas y concretas. Y claro, lo malo de poner las expectativas tan altas es que luego a lo mejor el protagonista no está a la altura y defrauda al personal. Lo primero que tenemos que decir sobre la comparecencia ya, la real, no la promocionada por el diario El País de Pedro Sánchez, es que ha durado 24 minutos. Y efectivamente, en lo primero sí que ha cumplido con la expectativa, porque Sánchez ha vuelto al modo pandemia, que insistimos, luego ya nunca más abandonó. El de las comparecencias sin preguntas. No sin periodistas, porque los periodistas estaban invitados. Entonces pues había que rellenar la sala. Pero se les ha sentado bien lejos del atril, al fondo, muy al fondo, no fuera que algún periodista levantara la mano para hacer alguna pregunta. Igual que ayer no hubo gabinete de crisis, según nos hemos enterado, para escuchar a Donald Trump, hoy Sánchez tampoco ha estado acompañado por todos sus ministros, aunque por diferentes motivos. Es verdad que no ha estado MJ Montero, pero tenía comisión de Hacienda en el Senado. Es verdad que tampoco ha estado Margarita Robles, que sigue en Polonia. Y si hubiera estado en España, hay quien duda de que la hubieran invitado a la Moncloa. No ha estado Bolaños, que esta tarde está en Barcelona. No ha estado Pilar Alegría, que tenía acto en Granada. Y por supuesto no ha estado Ángel Víctor Torres porque hoy es jueves y hoy empieza el fin de semana para el ministro de Memoria Democrática en Canarias. Otra vez, por casualidad, jueves y Ángel Víctor Torres tenía un acto en Tenerife. Feliz fin de semana, ministro.
En los 24 minutos que ha durado la intervención de Sánchez ha habido, si me lo permiten, mucha propaganda y poca concreción. El resumen del plan de medidas que ha anunciado nos ha dejado, otra vez cumpliendo lo del modo pandemia, un gran titular con muchos ceros. 14.100 millones de euros en ayudas. Pero como en el modo pandemia, la cosa se desinfla cuando rascas y te encuentras la letra pequeña. Y los vamos a articular en dos grandes pilares. En primer lugar, vamos a poner en marcha 2 líneas de avales y de financiación intermedia de eso que conocen en términos coloquiales como un banco público, el ICO, dotadas con 6.000 millones de euros para facilitarles el acceso a financiación y satisfacer sus necesidades de circulante. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es impulsar un fondo de apoyo a la inversión industrial productiva, dotado con 200 millones de euros para dar préstamos y participación en capital para modernizar o instalar nuevas plantas productivas. Así que casi la mitad de los 14.000 millones anunciados, que es lo que se lleva el titular, van a ser créditos ICO y préstamos a devolver. ¿Le suena el modo pandemia? ¿Le suena, verdad? No, vamos, unas ayudas, entonces le va a quitar el IRPF, le va a quitar el IVA, le va a quitar la cuota de autónomos. Bueno, lo que les vamos a dar es un préstamo para que se endeuden. No lo hago yo con el Estado. Y de la parte que no van a ser créditos y préstamos, los otros 6.700 millones, ha dicho Sánchez que van a salir de fondos europeos, de partidas presupuestarias ya existentes. Pero como no se gastan los fondos europeos porque no sabemos cómo hacerlo, pues estas se van a reasignar. Pero no ha explicado a los españoles de qué forma, ni a qué sectores, ni cómo lo va a repartir, ni quiénes van a poder acceder a ese dinero. Ha dicho Sánchez que será el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el que se va a ir reuniendo con todos los ministerios para ir dando explicaciones en el Congreso, ya veremos, sobre la financiación cuando ya esté cerrada. Hasta entonces, Sánchez, ¿qué ha dicho? Pues lo mismo que con el gasto militar. Yo no sé dónde guardan el dinero en Europa, porque es infinito. Lo tiene que pagar todo. Y para ello vamos a pedir también a la Comisión Europea que adopte una serie de medidas de urgencia a nivel europeo. Creo que la primera de las medidas que tiene que tomar es la activación de un marco especial de ayudas de Estado que dote de mayor flexibilidad a las medidas de apoyo que podamos emprender los distintos gobiernos a escala nacional. Segundo, se tiene que crear un fondo de ayuda a los sectores afectados y que tiene que ser financiado por la recaudación de los aranceles comunitarios. Y hasta aquí el plan de ayuda anunciado hoy por Pedro Sánchez. No ha habido más, pero había que rellenar los 24 minutos, porque como no permite preguntas de los periodistas, si termina con esto, al final el acto tan solemne en Moncloa se queda como un poco soso y había que darle un poquito de empaque. ¿No decía El País textualmente que Sánchez había abordado pandemias, guerras, inflaciones desbocadas, volcanes, danas? Pues es el momento en el que Sánchez, para salvar un poquito la intervención, para darle empaque, ha dicho que tenía que hacer un apunte personal. Voy concluyendo y me gustaría hacer un apunte personal, porque a lo largo de estos 7 años al frente del Gobierno he tenido que enfrentarme a decisiones muy difíciles, ante crisis absolutamente inimaginables para todos y cada uno de los españoles y españolas que estén siguiendo esta comparecencia. La pandemia de la COVID-19, la invasión de Putin a Ucrania y sus efectos sobre los precios, las emergencias climáticas, ahora una guerra comercial, y siempre las he afrontado con la misma actitud. Primero, con espíritu de equipo. En segundo lugar, con vocación de diálogo, acordando y no imponiendo como sucedió en el pasado. En tercer lugar, con mirada larga. Tenemos que ver oportunidades donde otros ven solo obstáculos. Y finalmente, con compromiso social. Miren, yo no le voy a negar a Pedro Sánchez que las cosas a las que se ha tenido que enfrentar él como presidente han sido y están siendo de aupa.
la pandemia del COVID-19 es algo que no habíamos visto en la historia. Lo de Putin con Ucrania, pues guerras sí que hemos tenido, pero es verdad que también ha sido muy importante. Y lo de Donald Trump con la guerra comercial, pues también tiene lo suyo. Es verdad que Pedro Sánchez lo ha dejado ahí porque podría haber seguido diciendo: y además soy el primer presidente al que le imputan a su mujer. Y además imputan a mi hermano. Y además imputan a mi secretario de organización del partido y hombre fuerte. Y además, imagínense, seguimos con las tramas de corrupción sanchistas. Yo le reconozco que los desafíos a los que se ha tenido y se tiene que enfrentar Pedro Sánchez, primer presidente del gobierno al que le imputan al fiscal general del Estado, han sido insólitos, desconocidos. Ahora bien, escuchar al presidente decir que ha afrontado todo esto como una persona que trabaja en equipo y que lo diga el que se encerró en Moncloa 5 días para reflexionar si se marchaba y se fue a ver al rey Felipe VI, haciendo creer a su equipo que presentaba la dimisión en Zarzuela para luego decir era broma, que el presidente diga que es el que dialoga, el que convence y no impone, cuando no habla con el principal partido de España, el que ganó las elecciones, que es el PP, y ha puesto un cordón sanitario al tercero más votado, que diga el de los 153 decretos ley, el que quiere aprobar un rearme militar de miles de millones sin pasar por el Parlamento, que él es el de acordar y no imponer, y que se autoproclame presidente del compromiso social, el que no ha hecho nada en vivienda en 7 años y el que ha batido los datos del Instituto Nacional de Estadística de pobreza infantil y los datos de Eurostat de pobreza energética, hombre, pues a mí me ha parecido un exceso, pero es mi opinión. Pero para demostrar que Sánchez estaba, como anunciaba el país, en modo pandemia, el presidente del gobierno ha hecho algo que le gustaba hacer mucho durante la pandemia, y es: doy una alocución como presidente del gobierno en la sede del gobierno de España para abordar temas de crisis nacional, bien sea una pandemia, bien sea una guerra arancelaria, y aprovecho que estoy en la sede del gobierno de España, como presidente del gobierno de España, sin nadie que me pueda dar réplica, ni desde el Parlamento, la oposición, ni desde la prensa, para, en modo pandemia o en modo campaña electoral, quién sabe, ir contra el PP. Me gustaría dirigirme en este punto de manera mucho más directa a los ciudadanos. Porque es cierto que hubo una época en la que el gobierno de España fue indolente ante las crisis. Una época marcada por dogmas neoliberales del sálvese quien pueda, en la que cuando venían los problemas el Ejecutivo lo que hacía era ponerse de perfil y se limitaba a decirle a los agricultores, a los empresarios, a la industria, a los trabajadores, a los ciudadanos en general, que tenían que apañárselas solos y aplicar eso que algunos llaman ahora, como hemos visto en los medios de comunicación, resignación cristiana. Pero esa época pasó y desde que estamos en el gobierno las cosas son muy distintas. Este gobierno está presente, asume su responsabilidad. Lo hicimos durante la pandemia, lo volvimos a hacer durante la espiral inflacionaria, lo hicimos durante las danas, ahí está la dana de Valencia, y lo vamos a volver a hacer ahora. Nuestros ciudadanos y nuestras empresas, nuestros agricultores y nuestras industrias pueden estar seguros de ello. Hombre, también poner como ejemplo la ayuda prestada por el Gobierno de España a los que han sufrido la dana de Valencia y que están todavía esperando a que por lo menos se apiade de ellos, quitándole los impuestos, que no lo va a hacer, y a que lleguen las ayudas directas, que no están llegando, y con aquella famosa frase de lo de pedir la ayuda. Pues así ha terminado la intervención el presidente del gobierno sin que los periodistas, a los que se había colocado al fondo de la sala, pudieran preguntar. Supongo que tendremos que esperar a la siguiente rueda de prensa que dé Pedro Sánchez, que puede que sea en el viaje oficial en China, para que los periodistas VIP
a los que Moncloa sí ha permitido viajar con el presidente, le puedan preguntar a Sánchez sin que la periodista vetada de Radio Nacional, Sandra Gallardo, vaya a molestar con preguntas incómodas. Por ejemplo, por la corrupción que asola al gobierno de Pedro Sánchez. Porque hoy vamos a hablar mucho, y sobre todo con nuestro experto en economía, Juan Ramón Rayo, del proteccionismo económico de Donald Trump con los aranceles. Pero no vamos a dejar de hablar del proteccionismo familiar, sentimental del sanchismo, que es otro tipo de proteccionismo. No van con aranceles, sino con otra cosa. A las Andrea, Claudia, Jessica, Nicole, Begoña, hermanitos y tantos otros, hay que añadir un nombre más, el de Verónica Juan Quilis, la mujer del exministro Zapatero Bernat Soria, a la que María Jesús Montero colocó en una fundación de la Junta de Andalucía cuando ella era consejera. Y decimos que María Jesús Montero, sí, la estrella de la semana, colocó a la mujer de Soria y también al exministro, porque hoy ha contado el diario ABC que el matrimonio se incorporó a la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, sin someterse previamente a ningún proceso de selección. Y todavía hay quien se mete con Jessica, porque no solo les colocó Esmeralda, es que encima les colocó con un sueldazo, tan sueldazo que fue lo que provocó que saltara la liebre. Esmeralda, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando pues del verano de 2005. María Jesús Montero llevaba un año al frente de la Consejería de Salud de la Junta Andaluza. En pleno mes de agosto, el exministro Soria firma el primero de los contratos con la fundación de la que Montero era presidenta del patronato. Un mes más tarde es contratada su mujer para dirigir la biblioteca virtual del Sistema Público de Andalucía. Años más tarde, cuando María Jesús Montero ya es consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, recibe un informe del interventor general en el que le alerta de que varios directivos de la Fundación Progreso y Salud, que ella presidía y entre los que estaba la mujer del exministro Soria, habían estado cobrando sobresueldos indebidos durante años. Párate aquí, Esmeralda, porque creo que es necesario recordar a los oyentes lo que les acabas de contar. La consejera de Salud, María Jesús Montero, enchufa a unos en una fundación. María Jesús Montero deja de ser consejera de Salud y pasa a ser consejera de Hacienda. Y el interventor le dice, oye, que hay gente que está cobrando sobresueldos, que está enchufada. Claro, la consejera de Hacienda dice, chiqui, si les coloqué yo, si el sueldazo se los puse yo. Y ojo al contexto del asunto, para que entiendan el porqué del escándalo en aquel entonces, pero que vuelve a ser noticia ahora porque es cuando lo ha publicado ABC. Durante el gobierno socialista de José Antonio Griñán, ¿qué se dijo? Que como había crisis, había que bajar el sueldo a todo el personal y que por ley ningún cargo público de la Junta de Andalucía Socialista podría cobrar más que el presidente de la Junta de Andalucía Socialista. Y a pesar de esto, una treintena de trabajadores de la Fundación Progreso y Salud se libró del hachazo fiscal porque, según cuenta ABC, Montero decidió hacer caso omiso al mandato gubernamental y les mantuvo ese sueldo. Esos directivos estuvieron cobrando de más durante años, en plena crisis económica, con todas las administraciones haciendo ajustes. Verónica Juan Quilis, la mujer de Bernat Soria, ganaba más que el propio presidente de la Junta de Andalucía. Si entonces el sueldo de Griñán eran 63.000 euros, pues la mujer del exministro Soria cobraba 70.000 euros. Y la cosa no acaba ahí. Es que su marido cobraba 170.000 euros, el sueldo más alto de la administración andaluza, casi 3 veces, Dieter, más que el del presidente de la Junta. Imagínense, había que ser muy ciego
para que estos datos no te hicieran daño a la vista, se te clavaran como agujas en los ojos. El interventor general lo vio y ¿qué hizo? Pues alertar de un quebranto de las arcas públicas. Y eso motivó que se abriera una investigación interna. ¿Qué hizo María Jesús Montero, entonces consejera de Hacienda de Andalucía y antes la consejera de Salud y presidenta de la fundación en la que se había enchufado al exministro de Zapatero y a su mujer con un sueldazo? ¿Qué hizo Esmeralda? Pues dar carpetazo a esa investigación. ¡Hombre! Otra vez Montero con los carpetazos. Hoy le han preguntado a la ministra... Madre mía, qué racha lleva Montero. Hoy le han preguntado en los pasillos del Senado por esta información de ABC. Quería preguntarle, vicepresidenta, por esa noticia que publica ABC en su portada de que usted en su época de consejera colocó a la mujer del exministro Bernard Soria. Lo que alguna parte de la prensa conservadora intenta trasladar son cuestiones que no tienen nada que ver con los titulares que ponen las noticias. O sea, lo que en su momento se trasladó es por parte de la intervención una advertencia, siendo yo consejera de Hacienda, respecto a que determinadas personas podrían haber cobrado por encima del presidente de la Junta, que era un límite que existía en Andalucía. Se pidió el reintegro, así se estableció y por tanto se atendió a las recomendaciones de la intervención. Tengo la absoluta tranquilidad de que atendí todo y cada uno de los requerimientos de la intervención y además animé a que todas sus actuaciones se ejecutaran y se llevaran a cabo como así se hizo. Así que nada que decir, es una buena práctica. María Jesús Montero sabe que no está diciendo la verdad. Ella atendió las recomendaciones del interventor general y pidió el reintegro de esas cantidades cobradas, no porque ella se diera cuenta de la irregularidad, sino porque el interventor hizo un informe de máxima alerta y no era una recomendación, era una obligación después de una investigación interna. Y además, como MJ Montero actuó tarde, la Junta no pudo recuperar todo el dinero. Así nos lo ha explicado el autor de la noticia, esa parte de la prensa conservadora que decía Montero, para no decir el diario ABC. Antonio Vega. Hay personas que van a devolver el dinero, pero que hay una negligencia grave por cuanto a que se incumplió un acuerdo del Consejo de Gobierno para bajar los salarios de todos los empleados de la Junta de Andalucía, y esa fundación no lo hizo. Y el interventor lo que decía en su informe es que no se podía devolver todo el dinero que se cobró de más porque había prescrito el plazo para reclamarlo. Entonces hubo gente que devolvió el dinero cuando se abrió la investigación y se descubrió el pastel, y hubo otras personas que no devolvieron el dinero. Entonces pudo haber un menoscabo de fondos públicos y lo que califica la funcionaria instructora es que hubo una negligencia grave. Entonces, ¿qué es lo que dice la resolución final de esa investigación interna? Que corresponde a María Jesús Montero abrir un expediente de responsabilidad contable. María Jesús Montero no abre ningún expediente de responsabilidad contable y cierra la investigación. Es decir, que hizo una autoamnistía. En vez de inhibirse y decir, bueno, es que no puedo hacer yo tomar esta decisión porque yo era la consejera de salud que colocó a estos tipos en la empresa, la fundación que yo presidía, y encima el sueldo se lo puse yo. En vez de inhibirse, dijo, lo tapo. A la ministra Montero, no sé si por casualidad, le están viniendo a visitar fantasmas del pasado con sus colocados en la Junta, como la noticia que les acabamos de contar, o con lo del juicio de Aznar Collar que Libertad Digital empezó a contar hace 2 días, un juicio que ha comenzado y en el que el principal imputado es el que fuera la mano derecha de Montero. Por cierto, que como era la mano derecha de Montero, Montero lo colocó como presidente de la SEPI. Y cuando fue imputado por primera vez este señor y tuvo que dimitir, la ministra de Hacienda dejó vacante el puesto de presidente de la SEPI durante más de 500 días. ¿Por qué? Porque dijo que había que defender la presunción de inocencia del acusado. En este caso, sí que la presunción de inocencia valía y no era vergonzosa. Si te portas bien
y eres presidente de una empresa pública y eres amigo del sanchismo, entonces te guardan la cuchara durante 500 días. Pero hay una que fue presidenta de una empresa pública que cree que como no se debió portar lo suficientemente bien con el sanchismo por alguna razón, ella dice que cuando era secretaria de Estado, con lo de los trenes aquellos que no cabían en los túneles, ¿te acuerdas, Isaac, en los túneles de Cantabria? Pues Isabel Pardo de Vera ve una mano negra en el gobierno para convertirla en cabeza de turco del caso Ábalos. Es un titular de Voz Populi de hoy. Que el entorno de Pardo de Vera ve una mano negra, supongo, del sanchismo o del gobierno, para convertirla en cabeza de turco, porque le están encalomando a ella el fichaje y la protección de Jessica, la sobrina de pago de José Luis Ábalos. Pues atento Isaac, atenta Marta Cotarelo, atenta Esmeralda, porque hoy, en la noche de Es Radio, Carlos Cuesta nos va a adelantar la noticia que va a publicar mañana Libertad Digital. Y ojo, porque el hilo de Jessica va a destapar una madeja de enchufismo que no sé, puede que exagere si digo, que puede dejar pequeño el de María Jesús Montero en la Junta de Andalucía. ¿No parecería raro que si tienes el poder para colocar adjunta a la presidencia del ADIF, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias que más dinero ha recibido de los fondos europeos, que si colocas a la sobrina, que es un cantazo, ¿no colocarás a más gente? Atentos al batallón de enchufados que se puede descubrir solo en ADIF por culpa de la Jessie. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.